La estación de investigación Valiria colgaba en el espacio como una flor de metal contra las tormentas arremolinadas del gigante gaseoso de abajo. La doctora Lyra Bass apretó su rostro contra la ventana de observación, viendo las nubes púrpuras y doradas bailar en espirales eternas. Llevaba estudiando los patrones atmosféricos 3 años y la belleza aún le robaba el aliento. El pacífico silencio de su laboratorio fue roto por un pitido agudo. Su consola de comunicación parpadeó con una señal entrante. Lyra frunció el ceño al mirar la pantalla. La señal venía de fuera de su región galáctica conocida, de un lugar marcado en rojo en todos los mapas estelares. Ordenador, identifica la fuente de la señal, dijo, acomodándose en su silla. Origen de la señal, sistema desconocido. Clasificación, sector de mundos mortales. Advertencia, esta región está marcada como extremadamente peligrosa para todas las formas de vida conocidas. Los 4 ojos de Lyra se abrieron de par en par. Los sectores de mundos mortales eran lugares donde ninguna especie civilizada podía sobrevivir. Los entornos eran demasiado duros, demasiado violentos, demasiado mortales. Nada inteligente podría vivir allí. Sin embargo, aquí había una señal, claramente artificial, claramente hecha por seres pensantes. Comenzó a trabajar en la transmisión. La señal era áspera y primitiva en comparación con la tecnología Valiria. Usaba ondas electromagnéticas básicas en lugar de los canales cuánticos que usaban las civilizaciones adecuadas. Pero mientras limpiaba la estática y el ruido, las palabras comenzaron a formarse. Aquí Colonia 7 llamando a cualquiera que pueda escucharnos. Estamos siendo atacados. Repito, estamos siendo atacados. Fuerzas hostiles desconocidas han rodeado nuestro planeta. Necesitamos asistencia inmediata. Por favor, si alguien recibe este mensaje, envíe ayuda. Tenemos familias aquí. Tenemos niños. La voz era extraña, diferente a cualquier especie que conociera. Tenía una cualidad áspera, como rocas moliéndose entre sí. Pero debajo de esa aspereza había algo que le oprimía el pecho con emoción, miedo, desesperación, y algo más que la sorprendió, determinación. Lyra envió rápidamente la grabación al comandante de la estación, el capitán Bell. A los pocos minutos, su puerta sonó y el alto valirio de piel gris entró en su laboratorio. ¿Estás segura de que esto vino del sector de mundos mortales?, preguntó el capitán Bell, sus grandes ojos negros reflejando preocupación. Absolutamente segura, señor. La señal viajó por el espacio durante semanas para llegar a nosotros. Para cuando la recibimos, lo que sea que les estuviera pasando a estas personas ya podría haber terminado. El capitán Bell se quedó en silencio por un largo momento. En la cultura valiria, ayudar a los demás era el deber más elevado, pero los sectores de mundos mortales estaban prohibidos por una buena razón. Ninguna nave valiria podría sobrevivir en esas duras regiones del espacio. Envíe la señal al Consejo Galáctico, decidió finalmente. Quizás una de las especies militares más fuertes pueda investigar. Pero Lyra ya había descubierto algo que hizo que sus tentáculos se encresparan de preocupación. Señor, hay más. He estado monitoreando nuestros sensores de largo alcance desde que recibimos esta señal. Hay lecturas de energía masivas moviéndose a través del espacio hacia el punto de origen de la señal. ¿Naves de la hegemonía? No, señor. Estas lecturas son mucho más grandes que cualquier nave de la hegemonía, y se mueven más rápido que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Sean cuales sean estas naves, no coinciden con ninguna tecnología conocida. Mientras tanto, a cientos de años luz de distancia, el almirante Krex del dominio hegemónico estaba de pie en el centro de mando de su nave insignia, el Iron Talón. Su piel roja estaba más oscura de lo normal, mostrando su ira mientras leía los últimos informes de inteligencia. ¿Me está diciendo que los primitivos del tercer planeta se han expandido más allá de su sistema?, gruñó a su oficial de inteligencia. Sí, almirante. Nuestras redes de espionaje reportan asentamientos humanos en al menos 12 sistemas. Han estado construyendo colonias mientras nos concentrábamos en las campañas del borde exterior. El almirante Krex golpeó la mesa de metal con el puño. Durante décadas, el Consejo Galáctico había desestimado a los humanos como una especie primitiva atrapada en su mundo natal tóxico. La Tierra fue clasificada como un mundo mortal, un lugar tan peligroso que solo podía producir criaturas salvajes y de vida corta. Las pocas veces que las naves galácticas habían visitado el sistema de la Tierra, encontraron a los humanos todavía librando guerras con explosivos químicos y proyectiles de metal. ¿Cómo es posible?,
Nuestro último informe los mostraba apenas capaces de alcanzar su propia luna. Señor, parece que subestimamos su velocidad de desarrollo. La inteligencia sugiere que han logrado viajes más rápidos que la luz y se han estado expandiendo silenciosamente durante varios años. La unidad de comunicación del almirante zumbó con un mensaje urgente. La abrió para encontrar datos de los sensores que le helaron la sangre. Una flota de naves desconocidas había aparecido en los sensores de largo alcance moviéndose a velocidades que desafiaban la física conocida. Las naves se dirigían hacia las mismas coordenadas que una señal de socorro que había sido interceptada antes. Señor, gritó su oficial táctico. Estamos recibiendo más datos sobre esas naves desconocidas. Las firmas de energía son masivas. Cada nave parece estar generando niveles de potencia iguales a los de toda nuestra flota. El almirante Krex miró fijamente la pantalla táctica, mostrando los puntos en movimiento que representaban la misteriosa flota. Algo frío se instaló en su estómago al darse cuenta de que estas podrían ser los mismos humanos que su inteligencia había descartado como primitivos. Fije el curso hacia esas coordenadas, ordenó. Máxima velocidad. Quiero ver estas naves por mí mismo. De vuelta en la estación Valiria, la doctora Lyra Bass continuó monitoreando la situación. Había logrado limpiar más de la señal de socorro original y encontró mensajes adicionales enterrados en la transmisión. Hemos perdido contacto con los asentamientos exteriores, decía un mensaje. Los atacantes están usando algún tipo de tecnología de interferencia. Nuestros satélites de defensa han sido destruidos. El comando militar estima que nos quedan quizás 6 horas antes de que lleguen a la colonia principal. Otra voz, más joven y asustada, mamá, si recibes este mensaje, que sepas que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Las naves de evacuación están dañadas. Vamos a intentar escondernos en las cuevas de la montaña hasta que llegue la ayuda. Lyra sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. En algún lugar del oscuro vacío del espacio, la gente estaba muriendo mientras enviaba llamadas desesperadas de ayuda que quizás nunca serían respondidas. Había pasado toda su vida estudiando el Pacífico gigante gaseoso de abajo, nunca imaginando que en otras partes de la galaxia existía tal violencia y miedo. Doctora Bass, la voz del capitán Bell llegó a través de su comunicador. Informe a la cubierta de mando inmediatamente. Tenemos una situación. Cuando Lyra llegó a la cubierta de mando, encontró a todo el personal superior reunido alrededor de la pantalla principal. La pantalla mostraba una vista táctica del espacio cercano con varios conjuntos de objetos en movimiento convergiendo en un solo punto. La flota desconocida ha llegado a las coordenadas de la señal de socorro, explicó el capitán Bell. Pero no están solos. Estamos detectando lo que parece ser una batalla en curso. ¿Una batalla?, preguntó Lyra. Descargas de energía consistentes con disparos de armas, múltiples explosiones y algo más. El capitán Bell hizo una pausa, revisando sus instrumentos. La flota desconocida está transmitiendo en múltiples frecuencias. Están tratando de comunicarse con alguien. ¿Podemos interceptar esas transmisiones? Lo estamos intentando, pero las señales utilizan la misma tecnología primitiva que la llamada de socorro original. Es como si quien envió la señal de socorro y quien la respondió estuvieran usando los mismos métodos de comunicación. La mente de Lyra se aceleró mientras procesaba esta información. El cronograma era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Alguien había recibido esa llamada desesperada de ayuda y había respondido. Pero, ¿quién podría sobrevivir en los sectores de mundos mortales? ¿Quién tenía tecnología lo suficientemente avanzada como para viajar más rápido que la luz pero lo suficientemente primitiva como para usar comunicaciones electromagnéticas? Señor, gritó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una nueva transmisión. Viene del área de la batalla. La voz que llenó la cubierta de mando tenía la misma cualidad áspera y chirriante de la llamada de socorro original, pero esta era tranquila y profesional. Aquí Capitán Marcus Reeves de la Flota de Defensa Humana. Hemos respondido a una llamada de socorro desde esta ubicación. Cualquier nave pacífica en el área, por favor identifíquese y declare sus intenciones. Flota de Defensa Humana. Las palabras flotaron en el aire como un desafío a todo lo que la galaxia creía saber sobre la especie del mundo mortal llamado Tierra. El capitán Marcus Reeves estaba en el puente del Indomable, viendo las estrellas pasar rápidamente por la ventana de observación mientras su nave viajaba a través del hiperespacio. La masiva nave zumbaba con poder, sus motores empujándolos hacia coordenadas que la mayor parte de la galaxia consideraba tierra maldita.
Señor, llegaremos a la ubicación de la señal de socorro en 30 minutos, informó el teniente comandante Jake Wilson desde la estación de navegación. Marcus asintió, su rostro curtido mostrando la expresión de calma que le había valido el respeto en toda la flota de defensa humana. A sus 55 años, había visto más batallas que la mayoría de la gente días de paz. Su cabello gris y las cicatrices en sus manos contaban historias de la lucha de la humanidad por sobrevivir en un universo que parecía diseñado para matarlos. ¿Estado de la flota?, preguntó Marcus. Todas las 12 naves reportan estar listas, señor. El desafío, el inquebrantable y el fin de la tormenta mantienen la formación. Los destructores más pequeños están preparados para un despliegue rápido. Marcus miró la pantalla táctica que mostraba su flota. Cada nave era una fortaleza de metal y determinación, construida no para la elegancia, sino para la supervivencia. A diferencia de los elegantes vasos que preferían otras especies, las naves humanas parecían armas incluso cuando estaban en paz, cascos angulares cubiertos con placas de armadura, múltiples sistemas de armas y motores que podían empujarlos mucho más allá de los límites de operación seguros. Señor. Llamó la oficial de comunicaciones Emma Torres desde su estación. Sigo recibiendo fragmentos de esa llamada de socorro. La señal se está fortaleciendo a medida que nos acercamos. Marcus se acercó a su estación. ¿Puedes limpiarla un poco más? Emma manipuló sus controles y lentamente una voz más clara emergió de la estática. Día 3 del asedio. Los suministros de alimentos se están agotando en los refugios de emergencia. Los atacantes no han intentado comunicarse. Simplemente siguen bombardeando todo a la vista. Si alguien recibe esto, por favor, dens prisa. No podemos aguantar mucho más. El puente quedó en silencio mientras la tripulación escuchaba la súplica desesperada. Marcus sintió el fuego familiar crecer en su pecho, el mismo sentimiento que había impulsado a la humanidad a luchar por cada centímetro de progreso que habían logrado. Capitán, dijo la ingeniera jefe Rosa Martínez a través del intercomunicador desde la sala de máquinas. Estoy leyendo firmas de energía masivas en nuestro destino. Parece que no somos los únicos interesados en esta área. Marcus activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su voz llegó a cada humano en cada nave de la flota. Atención a todos, habla el capitán Reeves. En 15 minutos, saldremos del hiperespacio para responder a una llamada de socorro. No sabemos lo que encontraremos allí. Podrían ser piratas. Podría ser un enfrentamiento militar. Podría ser algo que nunca antes hayamos visto. Lo que sí sé es que alguien pidió ayuda y nosotros respondimos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Hizo una pausa, mirando las estrellas que pasaban rápidamente. Nuestros ancestros pasaron 300.000 años luchando por sobrevivir en un mundo que intentaba matarlos todos los días. No sobrevivieron huyendo. Sobrevivieron ayudándose unos a otros, nunca dejando a nadie atrás, y enfrentando cada desafío con la simple verdad de que no nos rendimos. Hoy, llevamos esa verdad a las estrellas. En la sala de máquinas, la jefa Martínez escuchaba las palabras del capitán mientras realizaba las últimas comprobaciones de sus sistemas de armas. Había servido con Marcus durante 8 años y nunca lo había visto retroceder ante la necesidad de ayudar a alguien, sin importar lo peligrosa que fuera la situación. Rodríguez, Torres, Kim, llamó a su equipo de ingeniería. Asegúrense de que todos los sistemas de respaldo estén en línea. Si vamos a una pelea, quiero cada arma cargada y cada escudo a máxima potencia. ¿Por qué nuestras naves son tan diferentes de las que construyen otras especies?, preguntó el suboficial Kim. Martínez sonrió mientras ajustaba los controles de distribución de energía. Porque otras especies evolucionaron en mundos agradables y seguros donde el clima era predecible y los animales eran amigables. Nosotros evolucionamos en la Tierra, señaló los mamparos reforzados a su alrededor. ¿Ven estas paredes? No son solo para decoración. Están construidas para soportar cualquier cosa, desde brechas en el casco hasta impactos directos de armas. Nuestras armas no solo inhabilitan naves enemigas. Las destruyen por completo. Nuestros escudos no solo desvían el daño. Pueden embestir obstáculos que detendrían a otras naves. ¿Pero por qué?, insistió Kim. Porque todo en la Tierra intentó matarnos durante millones de años. Tormentas que podían arrasar montañas. Edades de hielo que duraron miles de años. Depredadores con garras y dientes diseñados para matar. Enfermedades que aniquilaron poblaciones enteras.
Aprendimos a construir cosas que pudieran sobrevivir a cualquier cosa porque si no lo hacíamos, moríamos. Mientras tanto, en el puente, Marcus recibía actualizaciones de sus naves de exploración que se habían adelantado para evaluar la situación. Capitán, informó Emma, estamos recibiendo telemetría de los exploradores avanzados. Señor, definitivamente hay una batalla en curso en las coordenadas. Múltiples naves involucradas en combate. ¿Puedes identificar a los participantes? Trabajando en ello, señor. Estoy viendo firmas de energía consistentes con tecnología devastadora. Y hay algo más, una pequeña estación de investigación que parece estar bajo ataque. Marcus apretó los puños. Los devastadores eran una de las pocas especies que la humanidad había encontrado antes, y eran exactamente lo que su nombre sugería. No conquistaban territorio ni buscaban recursos. Simplemente destruían todo lo que encontraban y esclavizaban a los sobrevivientes. Tiempo hasta el destino, 8 minutos, señor. Todas las naves, prepárense para el despliegue de combate inmediato a la llegada. Emma, intenta establecer contacto con quien envió la llamada de socorro. Hazle saber que la ayuda está en camino. Emma manipuló su consola frenéticamente. Señor, estoy recibiendo una respuesta. Es débil, pero puedo distinguir palabras. La voz que salió de los altavoces era diferente de la llamada de socorro original. Esta pertenecía a alguien que sonaba educado, científico. Nave desconocida. Aquí doctora Lyra, vas a bordo de la estación de investigación Valiria Kepler 442. Estamos bajo ataque de fuerzas devastadoras. Nuestros escudos están fallando y nuestras cápsulas de escape están dañadas. Por favor, si pueden ayudarnos, tenemos 43 investigadores y civiles a bordo. Marcus no dudó. Doctora Bass, habla el capitán Marcus Reeves de la Flota de Defensa Humana. Estamos a 2 minutos de su posición. Aguante. Hubo una larga pausa antes de que la científica alienígena respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba llena de incredulidad. Dijo Flota de Defensa Humana. ¿Humanos del mundo mortal Tierra? Correcto, doctora. Recibimos su llamada de socorro y estamos aquí para ayudar. Otra pausa. Pero nuestros registros muestran que los humanos son una especie primitiva sin capacidad de viaje espacial. Marcus sonrió con seriedad. Doctora, sus registros están desactualizados. Atención a todos, prepárense para una salida de emergencia del hiperespacio. Entramos en caliente. El Indomable y su flota de escolta salieron del hiperespacio hacia el caos. La estación de investigación Valiria colgaba, dañada y en llamas, cerca de un gigante gaseoso, mientras 6 grandes naves devastadoras la rodeaban como depredadores. El fuego de las armas iluminaba el espacio mientras los alienígenas continuaban su ataque contra la indefensa estación. A todas las naves, habla Reeves. El objetivo prioritario son esas naves devastadoras. La prioridad secundaria son las operaciones de búsqueda y rescate. Recuerden, tenemos civiles que proteger. Mientras la flota humana se desplegaba en formación de ataque, el capitán Marcus Reeves miró la pantalla táctica y sintió la calma familiar que precedía la batalla. En algún lugar de la estación de investigación en llamas, 43 personas esperaban ser rescatadas. Los devastadores probablemente pensaron que estaban tratando con otra especie débil que huiría al primer signo de una pelea real. Estaban a punto de aprender lo que significaban los humanos cuando decían, nadie se queda atrás. La flota humana emergió del hiperespacio como ángeles vengadores. Sus naves angulares se extendieron inmediatamente en una formación que ningún valirio había visto antes. La doctora Lyra Bass observó desde la estación de investigación dañada cómo 12 naves humanas se movían con precisión mortal hacia las 6 naves devastadoras que los habían estado aterrorizando durante horas. Doctora Bass, la voz del capitán Marcus Reeves llegó a través del sistema de comunicación. Estamos comenzando las operaciones de rescate inmediatamente. ¿Puede darnos un informe de estado de su estación? Lyra miró a su alrededor en el centro de mando lleno de humo, donde ella y sus colegas se apiñaban. A través de la ventana de observación agrietada, podía ver las enormes naves devastadoras, sus oscuros cascos erizados de armas que habían estado destruyendo constantemente su hogar durante el último día. Capitán Reeves, nuestro casco principal ha sido perforado en 17 ubicaciones. El soporte vital está fallando en las cubiertas 4 a 7. Tenemos 11 heridos y necesitamos evacuación médica inmediata. Nuestras cápsulas de escape fueron dañadas en el primer ataque. Entendido, doctora.
Estamos enviando lanzaderas de rescate a su posición. Mientras tanto, quizás quiera buscar cobertura. Las cosas están a punto de ponerse muy ruidosas aquí afuera. Antes de que Lyra pudiera preguntar a qué se refería, el espacio alrededor de la estación de investigación estalló en fuego y luz. Las naves humanas habían abierto fuego contra la flota devastadora con armas que producían sonidos que ella nunca antes había escuchado. En lugar de los haces de energía limpios que usaban las especies civilizadas, los humanos disparaban proyectiles que realmente explotaban al impactar en sus objetivos. La nave humana líder, que el capitán Reeves había identificado como el Indomable, cargó directamente contra la nave devastadora más grande. Lyra observó en estado de shock cómo la nave humana recibía impacto tras impacto de las armas enemigas, pero seguía avanzando, sus escudos crepitando con energía, pero manteniéndose firmes. ¿Qué clase de especie vuela directamente hacia el fuego enemigo? Susurró su asistente, el Dr. Ben Keller, un joven valirio que nunca había visto combate antes. Su pregunta fue respondida cuando vieron al Indomable acelerar repentinamente a velocidad de embestida, obligando a la nave devastadora a romper la formación y retirarse. Mientras se alejaba, dos destructores humanos más pequeños aparecieron a cada lado, atrapando a la nave alienígena en fuego cruzado. Pero lo que realmente asombró a Lyra fue lo que sucedió después. Incluso mientras la batalla rugía a su alrededor, 3 lanzaderas humanas se separaron de la flota principal y comenzaron a correr hacia la estación de investigación. Los pilotos volaban a través de una zona de guerra activa para rescatar a personas que nunca habían conocido. Estación de investigación Kepler 442. Habla la teniente comandante Sarah Blake al mando del equipo de rescate Alfa. Vamos a por ustedes. Prepárense para un acoplamiento de emergencia en su bahía de carga. Teniente comandante, respondió Lyra. Nuestra bahía de carga está dañada. No podrán acoplarse de forma segura. Doctora, no hemos llegado tan lejos para que un pequeño daño estructural nos detenga. Haremos que funcione. A través de la ventana de observación, Lyra vio cómo la lanzadera líder se acercaba a su estación mientras esquivaba el fuego de las armas de las naves devastadoras. La piloto volaba con una habilidad imposible, zigzagueando entre escombros y haces de energía como si fuera un simple ejercicio de entrenamiento. La lanzadera llegó a la estación, y en lugar de intentar acoplarse correctamente, usó algún tipo de herramienta de corte para crear su propia entrada. En cuestión de minutos, humanos con trajes ambientales flotaban por los pasillos de la estación de investigación, llevando equipo médico y de rescate. La primera humana en llegar al centro de mando fue una mujer alta con cabello negro corto e intensos ojos marrones. Se movía con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Doctora Bass, soy la comandante Blake. Estamos aquí para sacarlos. ¿Cuántas personas tenemos y cuál es su condición? A Lyra le sorprendió lo tranquilos que parecían los humanos a su alrededor. La estación se sacudía mientras la batalla continuaba, pero la comandante Blake actuaba como si rescatar personas de zonas de guerra fuera completamente normal. 43 personas en total, 11 heridos, 3 de gravedad. Los heridos están en la enfermería, 2 en la cubierta 5. Entendido. Mis médicos ya están en camino. Blake activó su dispositivo de comunicación. Equipo 2, procedan a la enfermería de la cubierta 5. Equipo 3, continúen la evacuación de todos los civiles. Equipo 4, preparen las lanzaderas para el transporte de heridos. Mientras Blake hablaba, más humanos aparecieron en el centro de mando. Se movían con precisión militar, pero también mostraban algo que sorprendió a Lyra. Eran gentiles con los civiles valirios, ayudando a los ancianos y asegurándose de que todos estuvieran seguros para el transporte. Comandante, informó uno de los humanos, tenemos un problema. Partidas de abordaje devastadoras han irrumpido en la estación por la cubierta 3. Se están moviendo hacia los civiles que aún no hemos evacuado. La expresión de Blake se endureció. Rodríguez, toma un escuadrón y deténlos. Gana tiempo para terminar la evacuación. Sí, señora. Lyra observó cómo 6 humanos armados con armas de proyectiles corrían hacia la cubierta 3, donde soldados enemigos intentaban capturar a sus colegas. Nunca había visto algo así. Estos humanos estaban dispuestos a luchar contra asesinos entrenados para proteger a personas que acababan de conocer. La estación se sacudió de nuevo, y a través de la ventana de observación, Lyra vio algo que la acompañaría el resto de su vida. Un piloto de caza humano llamado Teniente David Park estaba en combate con una nave de ataque devastadora cuando su nave recibió un impacto directo. Su caza estaba dañada y perdiendo potencia.
Pero en lugar de retirarse a un lugar seguro, giró su nave averiada hacia un enorme destructor devastador que se preparaba para disparar contra las lanzaderas de rescate. A todas las naves, habla Park. Su voz llegó a través del sistema de comunicación. Mi nave está dañada y no voy a regresar. Voy a embestir a este destructor antes de que pueda apuntar a nuestra gente. Negativo, Park, respondió la voz del capitán Reeves. Regresa a la base inmediatamente. Eso es una orden. Lo siento, señor, pero hay 43 vidas en esas lanzaderas. Las matemáticas son bastante simples. Lyra observó cómo el caza del teniente Park aceleraba hacia la nave enemiga, sus motores dejando una estela de fuego detrás. El destructor devastador intentó derribar la nave humana que se acercaba, pero Park esquivó su fuego defensivo con una habilidad que parecía imposible. El caza impactó al destructor enemigo directamente en su sistema de armas principal. La explosión que siguió iluminó el espacio como un pequeño sol, y cuando la luz se desvaneció, ambas naves habían desaparecido. Díganles que la caballería llegó, fueron las últimas palabras de Park, transmitidas en todas las frecuencias. El centro de mando quedó en silencio mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Un humano había sacrificado deliberadamente su vida para proteger a personas que ni siquiera conocía. Personas de una especie que nunca había encontrado antes. Comandante Blake, dijo Lyra en voz baja. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué su piloto daría su vida por nosotros? Blake la miró con ojos que contenían profundidades de experiencia y dolor. Porque eso es lo que hacemos, doctora. Nunca dejamos a la gente atrás, nunca. La evacuación continuó con eficiencia mecánica, pero Lyra notó que cada humano que trabajaba a su alrededor había escuchado la transmisión final del teniente Park. Ninguno de ellos habló al respecto, pero sus rostros mostraban una tranquila determinación que antes no estaba allí. En 30 minutos, los 43 valirios habían sido trasladados a las lanzaderas humanas. Mientras se alejaban de la estación dañada, Lyra miró hacia la batalla que aún rugía en el espacio. 3 de las 6 naves devastadoras habían sido destruidas, y las 3 restantes se retiraban de la abrumadora potencia de fuego de la flota humana. Pero algo más estaba sucediendo. Los sensores de largo alcance mostraban otra flota acercándose. Esta era mucho más grande que la humana o la devastadora. Las firmas de energía coincidían con las naves del dominio hegemónico, la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Capitán Reeves. Lyra llamó por el sistema de comunicación. Tenemos naves de la hegemonía acercándose. La flota del almirante Krex. Estarán aquí en menos de una hora. Hubo una pausa antes de que el capitán Reeves respondiera. Gracias por la advertencia, doctora. Estaremos aquí para recibirlos. Mientras las lanzaderas humanas llevaban a los valirios rescatados a un lugar seguro, Lyra se dio cuenta de que acababa de presenciar algo sin precedentes en la historia galáctica. Los humanos no solo habían salvado a su gente. Habían anunciado su presencia en la galaxia de una manera que nadie podía ignorar. La especie que la galaxia había descartado como primitivos mundomortales acababa de demostrar que poseían no solo tecnología avanzada y tácticas militares superiores, sino algo aún más peligroso, una negativa absoluta a abandonar a quienes pedían ayuda. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. La nave insignia del almirante Krex, el Iron Talón, salió del hiperespacio para encontrar una escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre la galaxia. Donde había esperado encontrar naves humanas primitivas abrumadas por las fuerzas devastadoras, en cambio vio los restos humeantes de 3 naves enemigas a la deriva en el espacio, mientras 12 buques de guerra humanos mantenían una formación perfecta alrededor de una estación de investigación dañada. Señor. Informó su oficial táctico, con la voz llena de incredulidad. La flota humana ha derrotado por completo a la fuerza de ataque devastadora. 3 naves enemigas destruidas, 3 más retirándose a máxima velocidad. El almirante Krex miró fijamente la pantalla táctica, su piel roja oscureciéndose con confusión y creciente preocupación. Los devastadores estaban entre las fuerzas militares más temidas de la galaxia. Sus naves eran poderosas, sus tripulaciones experimentadas en combate y sus tácticas probadas y efectivas contra todas las especies que encontraban. Sin embargo, esta flota humana no solo los había derrotado, sino que lo había hecho mientras realizaba operaciones de rescate simultáneamente. Abra un canal a la nave insignia humana, ordenó. En cuestión de momentos, la pantalla principal mostró el puente de un buque de guerra humano. El almirante Krex se encontró mirando a un hombre que parecía de mediana edad,
con el cabello entrecano y unos ojos marrones tranquilos que parecían abarcarlo todo a su alrededor. El capitán Marcus Reeves estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, rodeado por una tripulación que se movía con precisión militar. Almirante Kreggs, dijo el capitán Reeves con un ligero asentimiento. He oído hablar de su reputación. Es bienvenido a unirse a nosotros. Acabamos de terminar de ayudar a algunas personas que estaban en problemas. El tono casual tomó al almirante Kreggs por sorpresa. Estaba acostumbrado a que otras especies mostraran deferencia inmediata al poder militar de la hegemonía. En cambio, este humano le hablaba como a un igual. Capitán Reeves, soy el almirante Kreggs del dominio hegemónico. ¿Con qué autoridad opera en este sector? Por la autoridad de la decencia común, almirante. Alguien pidió ayuda, así que vinimos. Asumo que usted recibió la misma señal de socorro que nosotros. El almirante Kreggs sintió que su temperamento aumentaba. Estos humanos nos fueron descritos como una especie primitiva confinada a su mundo natal. Sin embargo, aquí está usted con naves más rápidas que la luz y tecnología militar que parece exceder nuestras estimaciones de inteligencia. El capitán Reeves sonrió, y algo en esa expresión hizo que el almirante Kreggs se sintiera inquieto. Nuestra inteligencia sobre usted probablemente esté igual de desactualizada, almirante. ¿Le gustaría subir a bordo? Creo que deberíamos hablar. 2 horas después, el almirante Kreggs se encontró en la sala de conferencias de la nave insignia humana, rodeado de tecnología que era a la vez familiar y completamente alienígena. Las paredes estaban revestidas con lo que parecía ser armadura metálica, y cada superficie parecía diseñada para una máxima durabilidad en lugar de comodidad o elegancia. Su nave está construida como una fortaleza, observó el almirante Kreggs. Todas nuestras naves lo están, respondió el capitán Reeves, sirviendo una bebida caliente de un recipiente metálico. Aprendimos hace mucho tiempo que si construyes algo para sobrevivir a las peores condiciones posibles, manejará todo lo demás sin problemas. La doctora Lirabás se sentó en la mesa de conferencias, aún vistiendo el traje ambiental que se había puesto durante la evacuación. Había solicitado permiso para permanecer a bordo de la nave humana para realizar lo que ella llamó entrevistas de primer contacto con la tripulación. Lo que estaba descubriendo estaba redefiniendo su comprensión de la galaxia. Capitán, dijo, revisando sus notas, he estado hablando con su tripulación durante la última hora. Según la jefa Martínez, su mundo natal, la Tierra, tiene patrones climáticos que matarían a la mayoría de las especies conocidas en cuestión de horas. Eso es correcto, confirmó el capitán Reeves. Tormentas de hielo que duran meses. Olas de calor que pueden alcanzar temperaturas que derretirían la mayoría de los metales. Tormentas con vientos que pueden arrasar bosques. Y eso es solo el clima. El almirante Kreggs se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo evoluciona cualquier especie bajo tales condiciones? Con mucho cuidado, dijo el capitán Reeves con humor sombrío. Todo en la Tierra intentaba matarnos. Depredadores, enfermedades, desastres naturales, escasez de alimentos, cambios climáticos que ocurrían sin previo aviso. Sobrevivimos aprendiendo a adaptarnos, a ayudarnos unos a otros y a nunca rendirnos. La doctora Lirabás sacó una pantalla holográfica que mostraba la batalla que acababan de presenciar. Almirante, grabé todo el enfrentamiento. La doctrina de combate humana es diferente a cualquier cosa en nuestras bases de datos militares. No solo luchan por la victoria. Luchan para asegurar 0 bajas entre las personas a las que protegen. Eso es procedimiento estándar, dijo el capitán Reeves con naturalidad. No abandonamos a la gente, nunca. No es complicado. Pero el teniente Park sacrificó su vida, señaló el almirante Kreggs. ¿Cómo es eso proteger a todos? El capitán Reeves se quedó en silencio por un momento, su expresión se volvió seria. David Park salvó 43 vidas al dar la suya. En las matemáticas humanas, eso no es un sacrificio. Eso es una victoria. Se aseguró de que 43 personas regresen a sus familias esta noche. La sala quedó en silencio mientras ambos alienígenas procesaban esta declaración. La doctora Lirabás había pasado su carrera estudiando diferentes culturas, pero nunca había encontrado una especie que calculara el éxito militar basándose en la supervivencia civil en lugar de la ventaja táctica. Capitán, dijo con cautela, nuestros registros muestran que los humanos se han estado expandiendo hacia los territorios del borde exterior durante varios años. Sin embargo, nunca han contactado a ningún gobierno galáctico ni han solicitado permiso para establecer colonias.
No pedimos permiso para ayudar a la gente, respondió el capitán Reeves. Cuando encontramos un mundo donde la gente lucha por sobrevivir, los ayudamos. Cuando encontramos especies que están siendo amenazadas por fuerzas hostiles, las protegemos. Esa no es una decisión política. Es una moral. El almirante Krex sintió algo frío instalarse en su estómago. ¿De cuántos mundos estamos hablando? El capitán Reeves activó un mapa estelar holográfico que llenó el centro de la mesa de conferencias. Decenas de sistemas estelares estaban marcados con indicadores azules que representaban la presencia humana. Pero lo que sorprendió a ambos alienígenas fue que muchos de esos sistemas también mostraban indicadores verdes que representaban otras especies. 47 mundos donde los humanos han establecido colonias o puestos avanzados, explicó el capitán Reeves. Pero no somos los únicos que vivimos allí. Son mundos donde múltiples especies trabajan juntas para la protección y el apoyo mutuo. La doctora Lyra Bass estudió el mapa con creciente asombro. Esto no tiene precedentes. La cooperación multiespecie a esta escala nunca se había logrado antes. No es tan complicado, dijo el capitán Reeves de nuevo. Cuando alguien necesita ayuda, lo ayudas. Cuando pueden ayudarte a cambio, aún mejor. Tenemos andromedanos que son excelentes ingenieros. Beltar que son agricultores natos. Incluso algunos antiguos ciudadanos de la hegemonía que decidieron que preferían la cooperación a la conquista. El almirante Krex se levantó bruscamente, su piel roja ahora oscura de ira. ¿Antiguos ciudadanos de la hegemonía? Están albergando desertores. Estamos protegiendo refugiados, corrigió el capitán Reeves con calma. Gente que ya no quería vivir bajo el gobierno militar. Gente que quería construir algo en lugar de conquistarlo. El almirante comenzó a pasear por la sala, su mente acelerada mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Los humanos no solo se habían expandido al espacio. Habían creado una alternativa al orden galáctico que la hegemonía había tardado siglos en construir. Capitán Reeves, dijo el almirante Krex lentamente. Lo que describe suena como la fundación de una estructura de poder rival. La hegemonía no puede permitir la formación de gobiernos no autorizados en estos sectores. El capitán Reeves también se levantó, y por primera vez desde que el almirante Krex lo conoció, la expresión del humano no mostró ningún indicio de amabilidad. Almirante, no estamos formando un gobierno. Estamos formando una comunidad. Y si la hegemonía tiene un problema con que la gente se ayude mutuamente a sobrevivir, entonces quizás la hegemonía es el problema. La tensión en la sala fue rota por un pitido urgente de la consola de comunicación. La doctora Lyra Bass activó la pantalla y sus 4 ojos se abrieron de par en par con alarma. Ambos necesitan ver esto, dijo, con la voz tensa por el miedo. Los sensores de largo alcance están detectando una flota masiva acercándose al sistema. Las firmas de energía coinciden con el diseño devastador, pero esta flota es 10 veces más grande que la que acabamos de combatir. El capitán Reeves y el almirante Krex se giraron para mirar la pantalla táctica. Más de 60 naves enemigas se movían hacia su posición a máxima velocidad. Parece, dijo el almirante Krex con seriedad, que nuestras diferencias filosóficas tendrán que esperar. Esa flota abrumará a todas nuestras naves combinadas. El capitán Reeves sonrió. Y una vez más, el almirante Krex encontró esa expresión profundamente inquietante. Almirante, está pensando como alguien que nunca ha vivido en un mundo mortal. Cuando algo intenta matarnos, no solo nos defendemos. Pedimos ayuda. Como si fueran convocados por sus palabras, el espacio a su alrededor comenzó a brillar mientras docenas de naves salían del hiperespacio. Pero estas no eran solo naves humanas. Naves de todos los diseños y configuraciones llenaron la pantalla táctica, representando especies de toda la galaxia. Capitán, susurró la doctora Lyra Bass. ¿Cuántos aliados tienen? El capitán Reeves miró la creciente flota que se reunía a su alrededor y sonrió. Todos a los que hemos ayudado. Y trajeron a sus amigos. El almirante Krex se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de algo completamente nuevo en la historia galáctica. No un imperio construido sobre la conquista, sino una alianza construida sobre la ayuda mutua. Y estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. El espacio alrededor de la dañada estación de investigación Valiria se transformó en la mayor concentración de naves que la galaxia había visto. Lo que había comenzado como una simple misión de rescate se había convertido en algo mucho mayor, un campo de pruebas para una forma completamente nueva de pensar sobre la civilización misma.
El señor de la guerra Grimac de la flota devastadora estudió la pantalla táctica a bordo de su nave insignia, el de Atzeral, con creciente confusión. Sus sensores mostraban más de 200 naves de diversos diseños distribuidas por la zona de batalla. Las firmas de energía indicaban naves de docenas de especies diferentes, todas aparentemente trabajando juntas. ¿Cómo es posible?, gruñó a su oficial táctico. La inteligencia informó de una pequeña colonia humana y una única estación de investigación. ¿De dónde salieron todas estas naves? Señor, estamos recibiendo transmisiones de múltiples flotas. Parece que todos están respondiendo a algún tipo de llamada general de socorro. El señor de la guerra Grimac había pasado 30 años asaltando los territorios del borde exterior, y nunca había visto algo así. Cuando los devastadores atacaban un objetivo, la respuesta habitual era que todos los demás huyeran. Sin embargo, aquí había naves de especies que apenas se conocían, todas aparentemente dispuestas a luchar para proteger una estación de investigación dañada y su tripulación alienígena. Abra un canal a la flota humana, ordenó. Veamos qué tienen que decir por sí mismos estos mundomortales. En el puente del Indomable, el capitán Marcus Reeves observó cómo la masiva flota devastadora se acercaba y sintió la calma familiar que precedía a una pelea difícil. A su alrededor, su tripulación trabajaba con tranquila eficiencia, preparándose para lo que probablemente sería la batalla más grande que los humanos jamás hubieran librado. Señor, informó la oficial de comunicaciones Emma Torres, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia devastadora. La pantalla principal se llenó con la imagen del señor de la guerra Grimac, una criatura masiva con armadura negra y ojos que brillaban en rojo con mejoras cibernéticas incorporadas. Cuando habló, su voz era como metal moliéndose contra piedra. Capitán humano, soy el señor de la guerra Grimac, han interferido con las operaciones devastadoras por última vez. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. El capitán Reeves unió las manos a la espalda y miró directamente a la cámara. Señor de la guerra Grimac, habla el capitán Marcus Reeves de la flota de defensa humana. La gente de esta estación de investigación pidió ayuda, y nosotros respondimos. Si tiene un problema con eso, puede intentar hacer algo al respecto. La risa del señor de la guerra Grimac fue como un motor fallando. Se enfrentan a 60 naves con armas que pueden partir planetas. Es imposible que ganen esta lucha. Probablemente tenga razón, acordó el capitán Reeves con calma. Pero aquí está la cosa sobre los humanos, señor de la guerra. Nunca hemos sido muy buenos para saber cuándo se supone que debemos perder. La transmisión terminó, y el capitán Reeves se giró para dirigirse a la tripulación de su puente. A todas las naves, habla Reeves. En unos 10 minutos, nos enfrentaremos a la flota devastadora más grande jamás reunida. Nos superan en armamento. Nos superan en número. Y tienen más experiencia en combate a gran escala. Hizo una pausa, mirando los rostros de hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para servir en la primera flota espacial de la humanidad. Pero no entienden por qué están luchando realmente. Creen que se trata de territorio, o recursos, o dominio militar. Se equivocan. Se trata de si la galaxia va a ser un lugar donde la gente se ayuda mutuamente o un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Y esa no es una lucha que podamos permitirnos perder. En la sección de ingeniería, la jefa Rosa Martínez estaba empujando los sistemas de la nave mucho más allá de sus límites operativos normales. Había redirigido la energía de cada sistema no esencial a armas y escudos, y estaba haciendo funcionar los motores a niveles peligrosos. La red eléctrica muestra fracturas por estrés, gritó el suboficial Sam Kim. Si presionamos mucho más, podríamos perder la energía principal. Entonces será mejor que nos aseguremos de que esta lucha no dure demasiado, respondió Martínez con seriedad. Activó el sistema de comunicación de toda la nave. A todos los equipos de ingeniería, habla Martínez. Estamos a punto de descubrir lo que estas naves pueden hacer realmente. Mantengan todo funcionando pase lo que pase. Si perdemos energía, perdemos gente. A lo largo de la masiva flota que se había reunido alrededor de la estación de investigación, se estaban llevando a cabo conversaciones similares. La doctora Lyra Bass se encontró a bordo de una nave científica andromedana cuyo capitán había llegado solo 30 minutos antes después de recibir la noticia de que los civiles necesitaban protección. La tripulación andromedana de piel azul se movía con nerviosa energía, preparando su avanzada tecnología de blindaje para el combate. Doctora Bass, dijo el capitán Zara de la nave andromedana. ¿Por qué estamos aquí?
Nuestra especie no tiene conexión con los humanos ni con su estación de investigación. Lyra miró a la tripulación alienígena, todos los cuales se habían ofrecido a arriesgar sus vidas por personas que nunca habían conocido. Porque hace 6 meses, cuando las colonias andromedanas estaban siendo atacadas por saqueadores, aparecieron naves humanas para ayudar a ahuyentarlos. Hoy, cuando los humanos pidieron ayuda, ustedes respondieron. Pero así no es como funciona la política galáctica, protestó el capitán Zara. Las especies persiguen sus propios intereses. No arriesgan sus flotas por extraños. Quizás, dijo Lyra en voz baja, ese es exactamente el problema de la política galáctica. El almirante Krex estaba en el centro de mando de su propia nave insignia, observando cómo sus oficiales se preparaban para la batalla. Durante 30 años, había servido a la hegemonía con lealtad y distinción. Había conquistado mundos rebeldes, destruido flotas enemigas y expandido el territorio del dominio a través de docenas de sistemas estelares. Pero mientras miraba la pantalla táctica que mostraba naves de toda la galaxia unidas en defensa de una única estación de investigación dañada, sintió algo que nunca antes había experimentado, dudas sobre todo lo que había creído. Señor, informó su oficial táctico. La flota devastadora se está moviendo a formación de ataque. Estarán dentro del alcance de nuestras armas en 5 minutos. El almirante Krex tomó una decisión que definiría el resto de su vida. A todas las naves, habla el almirante Krex. Nos uniremos a la defensa de la estación de investigación. Cualquier nave de la hegemonía que desee retirarse puede hacerlo sin consecuencias. Para los que se queden, hoy luchamos no por la conquista, sino por la protección. La batalla comenzó con el rugido de cientos de armas disparando simultáneamente. La flota devastadora golpeó como un martillo, sus naves masivas desatando suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades. Pero en lugar de la victoria rápida que el señor de la guerra Grimac había esperado, se encontraron con una defensa diferente a cualquier otra en la historia militar. Las naves humanas lucharon con su característica combinación de abrumadora potencia de fuego y coraje imposible. Pero fueron apoyadas por la tecnología avanzada de docenas de otras especies. Los escudos andromedanos protegían a los destructores humanos mientras realizaban ataques. Naves Beltar con sus sensores superiores proporcionaban datos de puntería para toda la flota. Incluso pequeñas naves civiles contribuyeron realizando operaciones de rescate y proporcionando suministros a las naves dañadas. El capitán Reeves coordinaba la defensa desde el puente del Indomable. Pero lo que sorprendió a la doctora Lyra Bass fue lo diferente que era el mando militar humano de cualquier cosa que hubiera estudiado. En lugar de una jerarquía rígida que daba órdenes de arriba hacia abajo, la flota humana operaba como un organismo vivo, con cada nave respondiendo a las amenazas y oportunidades a medida que se desarrollaban. A todas las naves, habla Reeves. Gritó el capitán mientras un grupo de destructores devastadores rompía la línea defensiva. Tenemos naves enemigas acercándose a la zona de evacuación civil. Necesito voluntarios para una acción de bloqueo. Antes de que terminara de hablar, 6 naves de diferentes especies habían cambiado de rumbo para interceptar la amenaza. Se movieron sin ser ordenadas, sin esperar autorización, porque entendían lo que estaba en juego. El punto de inflexión llegó cuando la nave insignia devastadora, el de Atzeral, rompió la línea defensiva principal y comenzó a avanzar hacia la estación de investigación, donde se protegía a los civiles más vulnerables. Las armas del masivo buque de guerra podrían destruir la estación en minutos. Señor, gritó Emma Torres, la nave insignia enemiga está apuntando a la estación de investigación. Nuestras armas principales no penetrarán su armadura a esta distancia. El capitán Reeves miró la pantalla táctica y tomó el tipo de decisión que definía la doctrina militar humana. Toda la potencia a los motores. Vamos a embestir esa nave. Señor, eso es un suicidio, protestó su oficial táctico. Quizás, pero 43 personas cuentan con nosotros. Antes de que el Indomable pudiera iniciar su carrera de ataque final, algo inesperado sucedió. Naves de toda la flota comenzaron a moverse para interceptar la nave insignia enemiga. No solo una o 2 naves, sino docenas de ellas, todas convergiendo en la amenaza más peligrosa para los civiles que estaban protegiendo. La nave insignia del almirante Krex lideró la carga, seguida por naves científicas andromedanas, naves de patrulla e incluso transportes civiles convertidos que se habían armado con cualquier arma que pudieron encontrar. Golpearon la nave insignia devastadora por todos los lados simultáneamente, abrumando sus defensas por pura cantidad y determinación.
El señor de la guerra Grimac vio cómo su nave más poderosa moría bajo el asalto combinado y se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente fuera de su experiencia. No era una flota militar luchando por una ventaja estratégica. Era una comunidad entera dispuesta a sacrificarlo todo para proteger a sus miembros más débiles. A todas las naves, retírense. Ordenó a sus fuerzas restantes. Este sector está perdido. Mientras las naves devastadoras supervivientes huían al hiperespacio, la flota improvisada que había defendido la estación de investigación comenzó a dispersarse. Pero antes de irse, algo sin precedentes sucedió. Representantes de cada especie que había participado en la batalla se reunieron a bordo del Indomitable para lo que la doctora Lyra Bass describiría más tarde como la reunión diplomática más importante de la historia galáctica. Hoy se demostró algo, dijo el capitán Reeves a los alienígenas reunidos. Cuando la gente trabaja junta para protegerse mutuamente, pueden lograr cosas que parecían imposibles. Propongo que hagamos permanente esta cooperación. El almirante Krex, todavía asimilando su decisión de desafiar 30 años de doctrina de la hegemonía, habló por muchos de ellos cuando dijo, ¿qué propone, capitán? Un nuevo tipo de alianza, no basada en la conquista o el territorio o los acuerdos comerciales, sino en el simple principio de que cuando alguien pide ayuda, respondemos. Cada especie contribuye con lo que puede, y cada especie recibe protección cuando la necesita. La doctora Lyra Bass grabó cada palabra de la discusión que siguió. Lo que surgió fue el marco para el Acuerdo de Defensa Galáctica, una alianza basada en la ayuda mutua en lugar del interés mutuo. 6 meses después, mientras el capitán Reeves estaba en el puente del Indomitable, respondiendo a otra llamada de socorro de un sistema desconocido, reflexionó sobre cuánto había cambiado la galaxia. El acuerdo de defensa ahora incluía más de 40 especies, y más se unían cada mes a medida que se extendía la noticia sobre la alianza que realmente cumplía sus promesas de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Señor, Gritó Emma Torres desde su estación. Estamos recibiendo una llamada de socorro del sistema Kepler 447. Atacantes desconocidos. Población civil bajo amenaza. El capitán Reeves sonrió mientras miraba la pantalla táctica que mostraba no solo su propia flota, sino naves de una docena de especies aliadas que ya estaban cambiando de rumbo para responder a la llamada de ayuda. a todas las naves, habla el capitán Reeves. Fijen rumbo a Kepler 447. Tenemos gente que salvar. La galaxia había aprendido que la especie más peligrosa no era la que tenía las armas más grandes o el mayor territorio. Era la que se negaba a dejar que nadie sufriera solo. Y esa lección resonaría a través de las estrellas por generaciones.